Bueno, nosotros somos el equipo 1 y este equipo está conformado por Acosta Juárez Josmar, Aparicio Colorado Lucía Angélica, Galván Castillejos Melina, Jiménez González Abdi, Martínez Esquivel Abiel David, Gómez Argüello José Eduardo y Amairani Estudio Luría. Bueno, ¿qué es PO? Significa programación orientada a objetos. Este es un modelo o un estilo de programación que nos da una guía de cómo trabajar con él. Bueno, este es un paradigma de la programación que nos da como para que nosotros podamos interactuar con los objetos y poder diseñar aplicaciones y programas informáticos. Siguiente. Bueno, la PO nace en los años 60 en Noruega, con un lenguaje de programación llamado Simula 67 y Simulas 1. Este fue desarrollado por Kristen Nygaard y Ole Johan Dahl en el Centro de Cálculo de Noruega. Como lo dijo mi compañera, Simula es un lenguaje de programación orientado a objetos de 1962. Fue el primero de este tipo que incluyó conceptos de clase. Varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizarse con sus principios orientados a objetos. Así fue como se popularizó los términos de clase, objetos, instancias, herencia, polimorfismo, etc. Principios de la programación orientada a objetos. Esto es como el encapsulamiento. Este proceso es el de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura, su comportamiento, y sirve para separar el interfaz contractual de una abstracción y una implantación. Existen niveles de acceso para el encapsulamiento, los cuales son el público, el protegido y el privado. También está lo que es la abstracción, que la abstracción es un término que hace referencia a la ocultación de complejidad intrínseca de una aplicación al exterior, centrándose solo en el control de cómo puede ser usada, lo que se conoce como su interfaz. Por otro lado, tenemos el principio de la herencia, que este se define como una de las clases de aquellas que podemos adquirir de los mismos métodos y propiedades de otras clases, permitiendo que esta forma pueda añadir características heredarias de otras propiedades y de las mismas suyas, dando que esta es una clase, es un patrón de que define cómo es y cómo se comporta una cierta entidad. Una clase que hereda de otra que obtiene todos los rasgos de la primera y añade otros nuevos. Y además también puede modificarse. A la clase de la que se hereda se le llama clase base y a la clase que se está heredando se le llama clase derivada. Y por otro lado tenemos el poliformismo, que nos da la capacidad de poder procesar lo que son los objetos de diferentes formas, teniendo una clase padre como un método y teniendo una clase, son dos clases que heredan de la misma clase principal para heredar ese método de diferentes formas. Y el concepto se refiere pues al hecho de que varios objetos van a ser de diferentes clases, pero con una base común. Siguiendo. Los beneficios de la programación y orientada a los objetos. Pueden ser que pues no vamos a reutilizar lo que es el código, también va a convertir lo que son las complejas estructuras simples y puede evitar lo que son las duplicaciones de código. Bueno, pues acá tenemos lo que es un programa, digámoslo así, sencillo. Este es dado en Simula. Este es el más básico de todos, que se llama el programa Hola Mundo. Pues primero que nada empezamos con el programa, con el Bain.
y ya ponemos lo que es el saludo y el main, pues acá es donde empieza nuestro código. Y acá ingresamos hola mundo, que sería el texto que saldría en nuestro programa, así para dar será como el mensaje principal de cómo se llamaría nuestro programa. Y el end, que sería el fin, o sea que es como termina el saludo. Y el ref, y ya son los demás complementos que con lo que conlleva nuestro programa, nuestro lenguaje de programación ahí en el programa dado. Pues acá nosotros en Simula se manejan referencias por medio de objetos. En existe lo que son los recolectores de basura. Estos son encargados de eliminar los objetos de la memoria que se han quedado sin referencia a ellos. Esto podría ser así como de algunas variables que ya se han dado anteriormente utilizados, y ya pues por eso se van eliminando para no ir almacenando estos archivos basura. Y también utilizamos lo que es un operador. Estos sirven para asignar referencias. A diferencia de muchos lenguajes modernos, Simula entiende dos tipos de objetos. Pues Simula es como un lenguaje antiguo, y ya ahorita adelante vamos a aprender lo que son esos lenguajes. Existen dos tipos que serían los activos y los inactivos. Los activos son aquellos objetos que aún no han completado su bloque asociado al begin y al end. Y los inactivos son aquellos que han completado su bloque de instrucciones, quiere decir que ya se activaron y ya realizó la tarea que debe de realizar. Vamos a hablar un poquito de la evolución de esto de la programación orientada a objetos. Pues ahí más o menos data de que desde el 1960 ya se venía trabajando con programas o ideas de programación. Entonces podemos observar que a partir casi a finales de la década de los 60, ¿sí, no? Casi llegando a los 1970, comienza a desarrollarse el software Simula 67. Y de ahí se van desarrollando diversos software de programación, como podemos ver unos que tal vez son más conocidos, como por ejemplo el C++ o el Java, y los más actuales como el Python, el C Gato. Todos derivan de lenguajes de programación un poco más complejos o que tienen más comunicación directa, por así decirlo, con la máquina, mientras que cada vez se van actualizando a lenguajes que son un poco más fáciles de entender entre lo que quiere realizar el programador. Entonces, desde los 1970 aproximadamente se comenzaron a desarrollar programas en lo que se comenzaba a tener la orientación a los objetos y a programar sobre ellos. Años después del desarrollo de Simula 67, de casi todos los programas de programación, todos los lenguajes comenzaron a utilizar los principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizó términos como clases, objetos, instancias, herencia, polimorfismo, etc. Un ejemplo significativo fue el nacimiento del lenguaje Java, uno de los lenguajes orientados a objetos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Supongo yo que es el que más se conoce, que se ocupa para esto. Hace no mucho creo que era el lenguaje más utilizado a nivel mundial por los programadores, pero ahorita creo que lo superó Python, porque a diferencia, digamos, de Java, es un poco más fácil de programarlo, pero aún así este es el que más se utiliza para ese tipo de trabajos, como los de programar con orientación hacia algunos objetos. Bueno, una de las ventajas de este tipo de software es que de la buena abstracción de las clases, los objetos y los atributos nos brinda una implementación más detallada, puntual y que sea coherente. Pues se puede reutilizar el código siempre y cuando se haya diseñado adecuadamente. Se puede usar el código entero o por partes, se podría decir, en numerosas cantidades de proyectos, lo cual nos permite un desarrollo más rápido, una alta calidad del código y un bajo costo en la fase del desarrollo.
Una de las desventajas es que la ejecución de los programas orientados a objetos termina siendo más lenta. El tiempo en fase de diseño y el tamaño del programa igual terminan alentándose. Bueno, los lenguajes de programación se pueden dividir en dos temas: lenguajes de programación de bajo nivel y lenguajes de programación de alto nivel. Bueno, el primero se refiere al lenguaje totalmente orientado a la máquina. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, crea una interfaz entre la interfaz del hardware y el software. Esto nos ayuda prácticamente a operar una máquina. Y lo siguiente, que es el lenguaje de alto nivel, tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utiliza unas instrucciones más fáciles de entender. Esto nos da o nos ayuda prácticamente a orientar la programación de alto nivel a los objetos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener esas abstracciones de datos con una interfaz de operaciones con nombres y un estado local oculto. Bueno, en pocas palabras nos da una interfaz que nosotros podemos entender y la máquina también puede comprender todos esos datos. Los objetos tienen una asociación al tipo de la clase, pueden heredar atributos de los supertipos de las superclases. Bueno, como siguiente diapositiva. Algunos de los programas orientados a objetos son los siguientes: ActionScript, C++, C Gato, Java, Python y Perl. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos esperar de este tema? Bueno, la programación orientada a objetos es el paradigma de la época debido a que es el más utilizado para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Como se mencionaba anteriormente, esto es un lenguaje de programación de alto nivel y nos ayuda a nosotros como mecatrónicos a interpretar las medidas, o de una manera más amigable, las medidas que podemos obtener de ciertos sensores, de ciertas cosas que no se podrían ver en lenguajes de bajo nivel. Esto nos ayuda prácticamente a obtener mejores medidas, ser más eficaces y tener visualmente lo que serían los resultados de cada uno de nuestros proyectos o mediciones, ya dependiendo del lugar donde se pueda enfocar. Pero la programación se puede utilizar en muchos otros ámbitos. También lo podemos ver en los teléfonos, las computadoras, los juegos también son un tipo de programación. Y este tipo de programación nos ha cambiado, nos ha ayudado a prácticamente a tener una comunicación mucho más eficiente de lo que anteriormente se tenía, ya que en la antigüedad, en los programas de que Windows empezaba, eran una programación donde si querías activar algo era mediante un código, pero ahora la interfaz ha hecho una interfaz gráfica y esto nos ha ayudado a tener una programación más orientada a los objetos. Y eso sería todo de nuestra parte. Las referencias.